Buen día a todos y bienvenidos al webinar Ensayos eléctricos en aceites dieléctricos. Les saluda Karen Becerril, yo soy la coordinadora de marketing. Mi correo lo pueden ver en pantalla, karen.becerril@megger.com, por si necesitan cualquier información adicional sobre nuestros webinars o si quieren que los inscriba a nuestra base de datos. El día de hoy tenemos como moderador a nuestro gerente regional, Ariel Toribio. El correo para poder contactarlo está también en pantalla, csasales@megger.com. Y Ariel, buenos días, ¿estás ahí? ¿Estás listo? Sí, muy buenos días, Karen. Gracias por la presentación. Estamos listos, sí. Excelente. Sí, le pedimos, antes de todo, tuvimos un pequeño problema técnico. Como este es un programa en vivo, a veces ocurren cosas fuera de nuestro control, pero ya estamos y creo que todos nos escuchan. De hecho, tuvimos comentarios de algunos participantes que no escuchaban el material, de la manera, el audio de lo que se está haciendo. Pero en fin, recuperemos el tiempo perdido, sí. Hoy tenemos una sección bastante interesante, es un tema de muchas consultas de interés en el cual esperamos poder ayudarle un poco en suministrando un poquito más información y luz sobre el tema. En esta ocasión nos acompaña el profesor ingeniero Raúl Álvarez, quien es ingeniero electricista de la Argentina con un máster en ingeniería eléctrica en España. Raúl posee una vasta experiencia en el rubro de ensayos de laboratorio, de campo y en el diagnóstico de equipamiento eléctrico de media y alta tensión, siendo su especialidad los ensayos y diagnósticos de transformadores de potencia. Raúl también es responsable del sector de ensayos en la alta tensión del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para redes y equipos eléctricos en la Universidad de La Plata, en la Argentina, desarrollando sus actividades de investigación y transferencia en el laboratorio de alta tensión de dicho instituto. Raúl presta asistencia técnica especializada en ensayos de subestaciones para Megger en América Latina. Y con esto le doy la bienvenida a Raúl. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar de vuelta en otro de estos interesantes webinars que ofrece Megger en el tema de mantenimiento de transformadores. Así que, bueno, un placer estar de vuelta. Sí, bueno, qué bueno, bienvenido, Raúl. Antes de que comiences con el material que tenemos preparado en la presentación, quería dar un par de comentarios y observaciones para aquellos que nos comparten o nos acompañan por primera vez, como aquellos que ya han repetido en estas sesiones. Antes que todo, esta sesión está siendo grabada. Para asuntos de visualización, si quieren ustedes minimizar su menú de herramientas en la plataforma que se está utilizando, pueden minimizar el menú de herramientas con la flecha naranja que se ve en la imagen puesta. Si quieren ir y usar en pantalla completa, pueden seleccionar el botón círculo azul, con el cuadro en el botón de más abajo. Y si quieren también pueden levantar la mano para hacer cualquier observación hacia los organizadores del webinar ante cualquier solicitud de asistencia personalizada. También les invitamos, por favor, que hagan todas sus preguntas y consultas en el cuadro rojo que está resaltado en la imagen, y que así trataremos al final de la sesión, que está siendo grabada también. Tenemos del tiempo que tenemos planificado, dedicar unos cuantos minutos, aproximadamente unos 10-15 minutos, para hacer y contestar estas preguntas, algunas de ellas de lo que no alcance el tiempo, en línea. ¿Ok? Entonces la idea es que compartan las preguntas, escríbanlas por este método, y aquellas que se contacten, se respondan en el aire, perfecto, lo haremos así. Aquellas que no se respondan, se les enviará un cuestionario vía correo de todas estas preguntas compiladas, en el cual trataremos de mandarle por correo electrónico las respuestas. Y por último, también se le enviará por esta misma vía un certificado de participación por correo electrónico. Entonces, sin nada más que agregar, la sesión es de 1 hora y 15, y tenemos 15 minutos más para preguntas y respuestas, para que tengan una idea lo que es el tiempo que se tomará en esta sesión.
Entonces, sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra a Raúl. La palabra es toda suya y compañeros y compañeras, ojalá esta información les sea de mucha utilidad. Muy buenos días. Bueno, de vuelta, buenos días a todos. Como les anticipaba, es muy grato poder estar o participar en otro webinar, en este caso con otro de los temas muy interesantes, y como comentaba Ariel antes en el preámbulo de la presentación, es uno de los temas donde notamos que hay una gran avidez en consultas, y a la vez hemos notado también que hay una cierta, en general, digamos, desconocimiento en algunos aspectos normativos que son tan importantes y relevantes para poder interpretar en forma correcta justamente la temática de este webinar, que son los ensayos eléctricos en aceites eléctricos. Así que van a ver que a lo largo de la presentación vamos a ir tocando distintos aspectos, pero ya les adelanto que esta presentación en realidad está más orientada a entender un poco más desde el punto básico los fundamentos de cada una de las pruebas, y vamos a tratar fuertemente todo lo que es el aspecto normativo, ¿sí? Algo, insisto, y quiero remarcar esto, fundamental para poder obtener diagnósticos adecuados en los ensayos que hacemos en el aceite. Entonces, en esta presentación, en este temario de webinar, que son pruebas eléctricas en aceites dieléctricos, está conformado, vamos a ver, digamos, al principio una introducción sobre lo que son los aceites, muy rápido, simplemente para ponernos en contexto de lo que vamos a ir charlando a lo largo de la presentación. Vamos a ver cuáles son los ensayos que se hacen en aceites dieléctricos, cuáles son los conceptos básicos, ¿sí?, de las pruebas eléctricas que vamos a tratar, que más adelante vamos a ver cuáles son. Vamos a ver los aspectos normativos. Esto es, insisto, quizá uno de los puntos más cargados, más fuertes de esta presentación. Digamos, la lectura y la interpretación de las normas requiere de un tiempo bastante importante, y por eso vamos a tratar de que en esta presentación darles a ustedes algún marco o alguna guía para que eso se facilite a la hora que lo tengan que hacer. Vamos a, como no podía faltar en este tipo de temáticas, a dar alguna serie de recomendaciones para la extracción de las muestras, ¿sí?, algo fundamental y crítico en el diagnóstico. Vamos a tratar también los procedimientos de los ensayos que vamos digamos, a tratar, ¿sí?, las pruebas eléctricas que hemos seleccionado para hablar en este webinar, cuál es la importancia que tienen esas pruebas para el diagnóstico, cómo interpretamos los resultados, y finalmente vamos a presentar en una diapositiva las conclusiones de esta presentación. Pero rápidamente vamos a la introducción. Nosotros sabemos que los aceites eléctricos, los aceites dieléctricos en general, y antes de ir a la presentación también de lleno, quiero hacer otra aclaración, que este webinar, esta presentación en realidad está orientada fundamentalmente a aceites dieléctricos utilizados en transformadores de potencia. ¿Ok? Esto lo remarco porque, digamos, algunas de las pruebas que vamos a hacer, o en realidad las dos pruebas que vamos a tratar a lo largo de este webinar, también se aplican a otro tipo de aceites utilizados en otras aplicaciones eléctricas. Ok, pero en este webinar quiero remarcar ya de entrada que nos vamos a referir exclusivamente a las características que tienen estas pruebas referidas a los transformadores de potencia, ¿sí?, o a los transformadores de distribución en general. Entonces, nosotros sabemos que el aceite, como les comentaba, cumple 4 funciones básicas. Una de esas funciones es la de refrigerar, ¿sí? El aceite tiene la función de extraer el calor del cobre y del papel, y de llevarlos al exterior, enfriarse, ¿sí?, y volver digamos, a incidir dentro del transformador, para de esta manera evacuar precisamente el calor que se genera como consecuencia de la conducción de corrientes sobre los conductores. La otra función crítica que cumple digamos, el aceite es la de aislar, ¿sí? Es uno de los dos aislantes principales que tienen o que utilizamos en los transformadores de potencia, ¿no? La otra función, también muy importante, que cumple el aceite es de proteger al papel de la humedad. Un papel que nosotros lo impregnamos con aceite tiende a crear
un sello relativo para que la humedad no ingrese tan fácilmente al papel, ¿sí? Y que termine degradando sus propiedades eléctricas, ¿sí? Acuérdense que lo peor que le puede pasar al transformador, esto son unas cosas que vivimos repitiendo, el enemigo número 1 del transformador es la humedad. ¿Y por qué la humedad? Porque precisamente ataca a uno de los dos aislantes principales, que es el papel, ¿sí? Disminuyendo no solamente sus propiedades mecánicas, sino también sus propiedades dieléctricas. Y finalmente, la cuarta función, también muy importante que cumplen los aceites eléctricos utilizados en transformadores, es oficiar como un carrier, es decir, como un canal de diagnóstico, ¿sí? Yo, tomando una muestra de ese aceite, puedo llegar a determinar qué le puede estar pasando al transformador, es decir, obtener un diagnóstico del transformador. Y es precisamente en una de las funciones que nosotros vamos a ir tratando a lo largo de toda esta presentación. Nosotros, dentro de lo que son las clasificaciones de aceite, aquí vamos a ir un poco más rápido, simplemente tenemos aceite, lo podemos clasificar en 4 tipos de aceites, los que se utilizan hoy día en el campo de transformadores: aceites minerales, siliconas, y después tenemos los esteres sintéticos y naturales. Entre los aceites minerales, ¿cuáles son las ventajas que tenemos? Bueno, tenemos muchísima experiencia a nivel mundial sobre el desempeño que tienen los transformadores de origen mineral en esta aplicación. La calidad, en realidad, también, ¿sí? Está de alguna manera, no digo limitada, pero sí caracterizada por los aditivos específicos que se le puedan incorporar al aceite, particularmente en los casos de aceites de mala calidad. Los aceites, este tipo de aceites pueden ser tratados para eliminar los subproductos del envejecimiento. Es inevitable que el transformador envejezca a lo largo de su uso, pero bueno, efectivamente nosotros tenemos tratamientos y procedimientos mediante los cuales nosotros podemos rejuvenecer en cierto grado las características de ese aceite eléctrico. Bajo precio, algo relativo por supuesto, hay que ver que es bajo, pero entre todos los aceites que se utilizan, es uno de los aceites precisamente que presenta un menor costo. Y otra de las características distintivas que tienen respecto al otro tipo de aceite, que una vez que el aceite ese no sirve más para los fines que cumple, es relativamente fácil de eliminar como residuo. Entre las desventajas, tiene una baja temperatura del punto de inflamación y tiene una biodegradabilidad moderada. Particularmente me quiero detener en el tema del punto de inflamación. Van a ver que a lo largo de la presentación vamos a nombrar varias veces esta característica, el punto de inflamación. ¿Qué es el punto de inflamación? En realidad usted relaciona el punto de inflamación desde un punto de vista conceptual como la facilidad, y esto lo digo entre comillas, que tiene ese aceite de incendiarse. Es decir, ¿nosotros qué queremos? Queremos que en realidad el transformador, que el aceite del transformador tenga el mayor punto posible de inflamación. Porque eso, ¿qué va a implicar? Que va a necesitar darle mucha energía para poder lograr una chispa, es decir, un arco, es decir, un fuego en ese material. Por lo tanto, nosotros deberíamos esperar un elevado punto de inflamación. ¿Sí? Fíjense que en este caso particular los aceites de origen mineral precisamente se caracterizan por lo opuesto, ¿sí? Es decir, son aceites relativamente fáciles de inflamar. Respecto a las siliconas tienen una alta temperatura del punto de inflamación, tienen elevadas prestaciones térmicas, tienen una baja viscosidad especial para aplicaciones en condiciones climáticas frías, pero fíjense que tienen una serie de ventajas, ¿sí? Importantes, como por ejemplo, no son o son poco biodegradables, los subproductos de la combustión resultan tóxicos, tienen un elevado precio, no es tan fácil de eliminar como residuo, no hay mucha experiencia en la materia de aplicaciones de alta tensión, ¿sí? Transformadores de alta tensión, el aceite envejecido no puede ser tratado, ¿sí? Por lo cual aquí, una vez que el aceite pierde sus características, directamente lo tenemos que descartar. Esto es lo nuevo que se está viniendo en los últimos años, que son los esteres. Tenemos dos tipos de esteres, como ya les he comentado, los sintéticos, ¿sí? Y los naturales. Entre los sintéticos, las ventajas que tenemos una buena biodegradabilidad, obviamente, son generalmente esteres más que vienen de origen de productos naturales, fáciles de eliminar como residuos, tienen elevada temperatura del punto de inflamación, buen rendimiento a baja temperatura y tienen una buena longevidad. Entre las desventajas, obviamente, elevado precio, poca experiencia en aplicaciones de alta tensión, y el aceite envejecido no puede ser tratado, por lo que nuevamente, una vez que pierde sus características, hay que descartarlo. Entre los esteres naturales, tenemos muy buena biodegradabilidad, fácil de eliminar como residuos, elevada temperatura del punto de inflamación. Fíjense una de las ventajas particulares propiedades de las que estuvimos hablando antes. Entre las desventajas, elevado precio, oxidación rápida, ¿sí? La oxidación está directamente relacionada con el envejecimiento del aceite.
¿Okay? Es decir, este tipo de aceite se oxida rápidamente cuando se pone en contacto con el aire. No hay muchas experiencias directamente, sin aplicaciones de alta tensión. El rendimiento es pobre a bajas temperaturas en comparación con otros aceites. Y el aceite envejecido también nuevamente no puede ser tratado, por lo que nuevamente debe ser reemplazado. Una publicación presentada en un Technical Brochure de SIGRE, en concreto el Technical Brochure 436, publicada en octubre de 2010, publica, fíjense, distintos tipos de transformadores de potencia, tracción, distribución de instrumento, qué tipo de aceites se utilizan a nivel mundial. Si esto es una especie de estadística que se hizo, una especie de censo, perdón, que se hizo a nivel mundial, y ustedes van a encontrar ahí, en particular, que para transformadores de potencia, el aceite mineral es el aceite más usado, y fíjense que el resto de los aceites son muy pocos usados, ¿sí? Comúnmente usados, directamente no usados. En el caso de los transformadores de distribución, yo sé que aquí tenemos muchos usuarios de transformadores de distribución. Fíjense que prácticamente los 4 tipos de aceites están usándose en forma asidua. Ok, esto como para que ustedes tengan un contexto de los tipos de aceites en las aplicaciones que nosotros tenemos, es decir, en los transformadores que nosotros normalmente tenemos que operar y mantener. Vamos a ir ahora sí de entrada a lo que es la temática del webinar, que son los ensayos de aceites dieléctricos. Nosotros los ensayos los hacemos, en realidad las pruebas, las hacemos con el objeto de determinar básicamente las propiedades que tienen los aceites, verificar si se cumplen los requisitos que nosotros esperamos de esos aceites, y nosotros también podemos hacer o clasificar, ¿sí?, las pruebas de acuerdo a una regla práctica, ¿sí? Más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Respecto a las propiedades de los aceites eléctricos las podemos clasificar de acuerdo a la norma IEC 60296, que vamos a hablar más adelante de esa norma. Las podemos clasificar, como les decía, en propiedades funcionales, que son las propiedades que tienen un impacto en su función como líquido aislante y refrigerante. Otra de las propiedades es el refino y la estabilidad, que son aquellas propiedades en las cuales el aceite, ¿sí?, está influenciado por la calidad y el tipo de refino y de los aditivos. Y esto más que nada está orientado al proceso de fabricación de los aceites. Otra de las propiedades son las prestaciones. Las prestaciones del aceite. Son las propiedades relacionadas con el comportamiento a largo plazo del aceite en servicio o su reacción a las solicitaciones eléctricas y a las térmicas. Finalmente, otra de las propiedades de la salud, seguridad y propiedades medioambientales, ¿sí?, cada vez más importantes en casi todos los países, son las propiedades del aceite relacionadas con la seguridad durante la manipulación y la protección medioambiental. Entonces, dentro de esas propiedades, ¿qué pruebas nosotros podemos hacer para verificar ¿sí?, esas características? ¿Sí? Dentro de las pruebas funcionales, de las características funcionales, yo puedo realizar pruebas de viscosidad, punto de congelación, humedad, rigidez dieléctrica, densidad y factor de disipación. El refino de estabilidad, aspecto, acidez, tensión interfacial, contenido de azufre, inhibidor, furanos, para verificar las prestaciones que tienen ese aceite. Fíjense que yo puedo hacer controles o pruebas de oxidación, contenido de acidez, factor de disipación, gases, la cromatografía de gases disueltos, y para verificar parámetros de salud, seguridad y medio ambiente, punto de inflamación y contenido de PCB. En cualquier caso, fíjense que entre las pruebas más realizadas para verificar las propiedades funcionales, particularmente funcionales y prestaciones, se destacan la rigidez dieléctrica y el factor de disipación. Okay, fíjense que de todas las pruebas, ¿sí?, si vemos la foto completa, son las pruebas ¿sí?, que tienen un poco más de repetitividad. Dentro de los requisitos fundamentales que se piden en un aceite son básicamente 3: aislamiento, refrigeración y extinción de arcos. Un aceite tiene que tener buenas características de aislamiento, ¿sí?, para lo cual necesita una elevada rigidez dieléctrica. Vamos a ver qué es esto de la rigidez dieléctrica para quien no la conoce, y un bajo factor de disipación dieléctrica, ¿sí? De alguna manera las pérdidas que tiene el aceite tienen que ser muy bajas, y también vamos a hablar especialmente sobre este parámetro. El aceite también tiene que tener características refrigerantes, para lo cual tiene que tener una viscosidad adecuada y un punto de fluidez lo suficientemente bajo para asegurar que la circulación del aceite, ¿sí?, no se ve afectada por condiciones de temperatura extrema, ¿sí?, en condiciones extremas de funcionamiento del equipo. La extinción de arcos: el aceite requiere un punto de inflamación elevado, así también como una alta rigidez dieléctrica. Fíjense, nuevamente se repite uno de los parámetros, una de las pruebas dieléctricas.
y debe tener además una baja viscosidad para proporcionar suficiente aislamiento y refrigeración que garanticen la extinción de las descargas dentro del sistema de aislamiento. Otra de las clasificaciones que podríamos hacer, que yo les he anticipado, son una clasificación práctica. Esta clasificación que estamos viendo aquí no es una clasificación que esté necesariamente normalizada, pero es una de las clasificaciones que normalmente nosotros vemos en la práctica, ¿sí? Normalmente nosotros pedimos a un laboratorio la prueba de los ensayos físico-químicos del aceite, o la prueba de gases disueltos, o pruebas especiales. Dentro de las pruebas físico-químicas, fíjense que se destacan nuevamente la rigidez dieléctrica y el factor de disipación, entre otras. ¿Okay? Gases disueltos, nosotros, como ustedes saben, la cromatografía de gases está orientado a detectar en particular 9 gases claves, dependiendo cuál sea la relación de esos gases claves, que son o que se originan como consecuencia de la descomposición, ¿sí? o generación de subproductos dentro digamos, de la funcionalidad del aceite y del papel, en general del sistema de aislamiento. Yo, relacionando las concentraciones de una manera u otra, aplicando distintas técnicas y distintas normas, puedo llegar a predecir cuáles son las condiciones de falla a las que puede estar siendo, digamos, sometido el transformador. Y finalmente tenemos algunas de las pruebas especiales listadas en ese punto, que son furanos, grado de polimerización, de nuevo el contenido de PCB, azufre corrosivo. En particular el grado de polimerización es una de las pruebas quizá más importantes que le podemos hacer al sistema de aislamiento, pero no siempre fácil y viable de poder hacer. Entonces fíjense que si nosotros nos centramos con el tema de las pruebas dieléctricas, vamos a encontrar en las normas que son cuatro las pruebas eléctricas que nosotros podemos hacer a los aceites. Una de ellas es el factor de disipación, la gasificación bajo tensión eléctrica, ionización sería otra, rigidez dieléctrica con onda impulsiva, y otra de las pruebas que podemos hacer, de acuerdo a las normativas, es la rigidez dieléctrica. Lo que respecta a la gasificación de los líquidos aislantes, es una prueba que se hace con la norma ACTM 2300. Esta prueba mide si los líquidos aislantes son absorbentes de gas cuando se someten a una tensión eléctrica. Para ciertas aplicaciones, cuando los líquidos aislantes son sometidos a gradientes de alta tensión, es esperable o deseable conocer la velocidad que tiene el gas, la velocidad a la cual el gas es absorbido por el líquido. La absorción del gas por un líquido bajo tensión eléctrica es una función del carácter aromático que tienen las moléculas líquidas que componen precisamente el aceite bajo estudio. Por su parte, la tensión de impulso de ruptura dieléctrica es una prueba que está de alguna manera normalizada por la norma o el estándar ACTM de 3300. En este método de ensayo, se utiliza en realidad para verificar cuáles son las características del aceite, o mejor dicho, cuál es la característica de las pérdidas, la característica de las propiedades del aceite cuando se traslada desde el origen hasta el lugar de entrega. Esta prueba también se la utiliza para evaluar la rigidez dieléctrica del aceite cuando los aceites están trabajando, o mejor dicho, están expuestos a campos eléctricos no uniformes. Normalmente para este tipo de pruebas se utiliza una onda impulsiva de 1,2/50, que es la típica que se utiliza para hacer la verificación de aislamientos incluso de más alta tensión. Como son pruebas específicas y muy puntuales y que persiguen un fin particular bajo alguna aplicación particular, nosotros nos vamos a centrar básicamente en estas dos pruebas como las dos pruebas eléctricas principales, es decir, el factor de disipación y la rigidez dieléctrica. Vamos a tratar ahora a continuación los conceptos básicos de cada una de estas pruebas. Vamos a empezar por el factor de disipación. ¿Okay? El factor de disipación, en realidad, como vamos a ver más adelante, en la diapositiva siguiente, está relacionado de alguna manera con las características de pérdidas que tiene el aceite. Pero en forma conjunta con esa prueba, que vamos a ver, y en este caso particular, en esta diapositiva está presentado como tangente delta, vamos a aclarar un poquito el concepto de qué es tangente delta y qué son pérdidas. Pero como les decía, cuando se hace esta prueba, en realidad se determinan otros dos parámetros adicionales, que son la permitividad y la resistividad. Entonces, con esta prueba nosotros buscamos determinar el estado de aceite de alguna manera calificando, cuantificando las pérdidas que tiene ese aceite. La permitividad del factor de disipación o la tangente delta, conjuntamente con la resistividad, ya sea juntas o por separados, son importantes indicadores de la calidad intrínseca que tiene el aceite. Pero también son importantes en lo que respecta al grado de contaminación que tiene un fluido aislante determinado. Estos parámetros pueden utilizarse para interpretar la desviación
las características dieléctricas deseadas, pero también son importantes para verificar la influencia potencial sobre el comportamiento del equipo que se utiliza en el fluido. Eso es algo también muy importante para un concepto muy importante que tenemos que tener claro. O sea, en concreto, nosotros podemos, o cuando hacemos la prueba de factor de disipación o factor de potencia del aceite, conjuntamente vamos a poder medir o determinar otros dos parámetros que son la permitividad y la resistividad. El factor de disipación o factor de potencia. ¿Qué es esto del factor de disipación o factor de potencia? Que también lo hemos hablado y lo hemos tratado cuando hablamos de aislamientos en general en los transformadores. El factor de disipación dieléctrica, o la tangente delta, ¿sí? Factor de disipación dieléctrica, ¿sí? O tangente delta es lo mismo, ¿sí? En términos de jerga es exactamente el mismo, significa lo mismo. Es de alguna manera la tangente del ángulo de pérdidas que tiene el sistema de aislamiento. Fíjense, ¿qué pasaría cuando nosotros aplicamos, imaginemos un capacitor de placas paralelas simplemente para fijar ideas y simplificar de alguna manera la explicación? ¿Qué pasa cuando nosotros a ese aislamiento le aplicamos una tensión, un voltaje alterno? Lo que nosotros vamos a tener ahí es digamos, la posibilidad de modelar ese sistema de aislamiento, una simplificación, un modelo simple, modelarlo, como les decía, con una capacitancia en paralelo con una resistencia. Entonces, cuando nosotros aplicamos un voltaje, van a quedar establecidos entonces dos corrientes. Una corriente por la parte resistiva, que efectivamente va a estar en fase con la tensión. Vamos a tener una corriente capacitiva que va a estar a 90 grados respecto de la tensión del voltaje que nosotros estamos aplicando. Y fíjense que obviamente la suma, ¿sí?, fasorial de las dos corrientes, ¿sí?, me va a dar una corriente total. Ahora, nos quedan determinados dos ángulos. Nos queda determinado un ángulo phi, ¿sí?, que conocemos normalmente como coseno phi, es decir, factor de potencia, y me queda determinado un segundo ángulo que conocemos como delta, que conocemos, como les decía yo también, lo conocemos también como factor de disipación. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos en términos de calidad de energía? Cuando hablamos en términos de calidad de energía, la tangente delta esperamos que tenga un valor grande, es decir, el ángulo delta, ¿sí?, sea un valor grande, y lo que necesitamos nosotros es que el phi, es decir, el coseno phi, sea muy pequeño. En esos términos, lo que nosotros estamos haciendo es que la corriente capacitiva, es decir, que la corriente reactiva sea muy pequeña, ¿sí? Eso es lo que nosotros esperamos y necesitamos en un sistema de calidad de energía, cuando hablamos en términos de calidad de energía. Pero aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de aislamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de aislamiento, lo que necesitamos es que esa corriente resistiva sea muy pequeña. Con lo cual, lo que estamos diciendo, necesitamos que el coseno phi sea muy grande, es decir, que el ángulo phi sea muy grande, y por ende, el ángulo delta muy pequeño. Entonces, como pueden ver, delta y phi son ángulos complementarios. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo grafico, ¿sí?, en el primer cuadrante. Efectivamente, fíjense que estos ángulos tienen sentido físico solo en el primer cuadrante, ¿sí?, es decir, corrientes resistivas, ¿sí?, y corrientes capacitivas. Entonces, cuando nosotros representamos los valores de esos dos ángulos, fíjense en el primer cuadrante, si entre 0 y 90 grados, fíjense que lo que pasa es que a ángulos cercanos a 90, que es lo que nosotros necesitamos en un sistema de aislamiento, es decir, que el ángulo, es decir, que el phi esté cerca de 90 grados, fíjense que ambas funciones trigonométricas, es decir, el coseno phi y la tangente delta, tienen aproximadamente el mismo valor. De hecho, a 80 grados, la desviación que tenemos entre esos dos valores es de 3 por 10 a la menos 7. Es decir, prácticamente puedo considerar que las dos funciones trigonométricas son idénticas, son iguales. Por lo tanto, en esos términos, yo puedo decir que el factor de disipación es igual al factor de potencia, ¿sí? De aquí la aclaración que a veces muchos no tienen claro. ¿Qué estás midiendo, el factor de potencia o la tangente delta? Bueno, cuando hablamos en términos de aislamiento y haciendo esta aproximación y teniendo en claro estos conceptos, podemos decir que estamos hablando de lo mismo. Ahora, ¿qué es esto de la permitividad relativa? Es la relación que yo tengo entre una capacidad Cx de un condensador en el que el espacio alrededor de los electrodos está completa y exclusivamente llena de un material aislante en cuestión, y la capacidad C0 que tiene, ¿sí?, la misma configuración con los electrodos en vacío. Así que la permitividad relativa, en definitiva, va a ser la relación de las capacitancias Cx con C0. ¿Sí? Esto simplemente es por definición. ¿De qué depende la resistencia? Bueno, volviendo un poquito atrás, fíjense que aquí, y si no lo puse, una de las cuestiones que se podría dar es que la permitividad de alguna manera dependa de la geometría, ¿sí? Y no va a ser este el caso, ¿sí? Porque estamos hablando de aceites en una geometría que va a estar fija, ¿sí?, establecida.
¿Qué es la resistividad transversal? La resistividad transversal es un sistema aislante, es el cociente entre la intensidad de un campo eléctrico continuo y el valor estacionario de la densidad de corriente en ese material. ¿De qué depende la resistividad transversal? Depende básicamente, como se imaginarán, de la temperatura, de la intensidad que tiene el campo eléctrico y del tiempo en el cual yo estoy aplicando ese campo eléctrico, es decir, del tiempo de electrificación que tiene ese material. Entonces, ¿cuál es la relación que yo tengo entre el factor de disipación y la resistividad? ¿Sí? Tienen una relación inversamente proporcional. Fíjense, el factor de disipación depende de la humedad y depende fuertemente de los contaminantes polares. Por el contrario, la resistividad es más sensible al estado de la oxidación del aceite, a la presencia de compuestos metálicos, ¿sí? Y a la presencia de aldehidos, cetonas y alcoholes, ¿sí? Entre otras cosas, por ejemplo, un ejemplo sería subproductos de la celulosa. Entonces, fíjense que aquí podemos detectar, o con estas dos pruebas, podemos detectar dos de las situaciones que me interesan en el diagnóstico de transformadores. Una es el contenido de la humedad, acuérdense, el enemigo número uno del transformador, pero también ¿sí? Puedo llegar a predecir, o mejor dicho, a determinar indirectamente que ese aceite está sometido a un elevado estado de oxidación. Y acuérdense que la oxidación está relacionado, como habíamos anticipado, con el envejecimiento que tiene ese sistema de aislamiento. ¿Okay? Entonces, con estas dos pruebas yo puedo determinar estos dos indicadores muy importantes para el diagnóstico de transformadores. ¿Por qué hacer una prueba de alta temperatura? Ustedes habrán escuchado, y esto lo voy a remarcar, que esta prueba que vamos a tratar nosotros es una prueba que las normas indican y piden que se haga a alta temperatura. ¿Y por qué hacerla a alta temperatura? Porque los ensayos a alta temperatura son más sensibles a pequeños cambios que presentan las características aislantes del aceite. Y además puedo obtener esa información adicional cuando nosotros medimos la resistividad o el factor de disipación, tanto a temperatura ambiente como a temperatura más elevada, ¿sí? Como por ejemplo 90 grados centígrados, que es lo que establece IEC. ¿Ok? Entonces, esta prueba en realidad es una prueba que está más orientada a una prueba de laboratorio, si bien con el equipo adecuado se puede hacer en campo, es una prueba, como les decía, que no es directamente trazable con una prueba que yo puedo llegar a hacer en el campo con celdas convencionales, ¿sí? Celdas que son del tipo de campo. ¿Okay? Esta es una prueba especial que se hace con equipamiento especial que me garanticen a mí una homogeneización en el gradiente térmico del aceite bajo prueba y además a una temperatura elevada, así como es el caso de 90 a 100 grados centígrados. Entonces, fíjense en lo que yo puedo llegar a saber, ¿sí? Cuando yo hago las pruebas a temperatura ambiente a temperatura elevada. Fíjense que si el resultado de temperatura ambiente me da bueno, y también me da, bueno, a temperatura elevada, yo puedo concluir que el diagnóstico de ese aceite es satisfactorio. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un resultado no bueno, malo, a temperatura ambiente, y un resultado bueno a alta temperatura? Muy probablemente aquí tenga presencia de agua o subproductos de degradación precipitables, ¿okay? Que cuando el aceite se calienta tienden a evaporarse. Ahora, ¿qué pasa cuando a ambas temperaturas tengo malos resultados? Ahí puedo predecir que tengo un nivel o un grado de contaminación importante y que tengo, que además, muy probablemente que un proceso de recondicionamiento del aceite no me permita obtener, digamos, un resultado satisfactorio. ¿Sí? En otras palabras, un recondicionamiento no me permitiría adecuar el estado del aceite. ¿Okay? Entonces fíjense la importancia, la información importante que podemos sacar con la prueba de factor de disipación a temperatura ambiente y elevada temperatura. ¿Cuáles son factores que conducen a resultados erróneos en este tipo de pruebas? El factor de disipación y la resistividad pueden afectarse grandemente por ínfimas cantidades de contaminación. Contaminación, por ejemplo, cuando yo tomo una muestra en forma inadecuada, sobre lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando la limpieza de las celdas la hicimos de una manera no apropiada. O cuando también algo muy visto lamentablemente en usuarios de transformadores, cuando exponen, ¿sí? Durante un largo tiempo las muestras a radiación solar. Como ya les hago un anticipo, o sea, la idea es, si bien no hay ninguna norma establece cuál es el mínimo tiempo o el tiempo que yo tengo que hacer de extraer la muestra, hacer la prueba, una recomendación que les damos de aquí es que cuando extraen la muestra, hagan las pruebas en el menor tiempo posible, ¿sí? En el menor tiempo posible. De esa manera van a garantizar o van a estar lo más cerca posible a la condición real del parámetro que están midiendo del transformador.
Respecto a la rigidez eléctrica. La rigidez eléctrica de los aceites de los transformadores es la capacidad que tiene ese aceite para resistir solicitaciones eléctricas en equipos eléctricos. Y debe ser suficientemente elevada para evitar la descomposición del aceite cuando está sometida a un gradiente de campo eléctrico elevado. Se mide como la tensión a la cual se produce una descarga entre dos electrodos. Simplemente yo aplico una tensión, ¿sí?, a una celda con el aceite, voy incrementando los niveles de tensión a lo largo del tiempo, hasta que en algún punto particular se va a producir un arco eléctrico entre esos dos electrodos, y ahí es donde yo precisamente voy a establecer lo que conozco como el valor de la rigidez eléctrica, es decir, el máximo voltaje, la máxima tensión que es capaz, ¿sí?, de soportar el aceite en esas condiciones hasta que se produzca una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica en realidad se puede producir o se puede generar por una serie de mecanismos bastante complejos, ¿sí? Las descargas eléctricas en los líquidos es un tema bastante complejo. Digamos que en la mayoría de los casos y bajo condiciones normales, ya sea de presión o de temperatura, la capacidad eléctrica de los líquidos comparada con la de los gases es superior. Esto, además, sumado a las características que hemos mencionado anteriormente que tienen los aceites, en el caso particular de los aceites de transformadores, ha hecho que las diversas aplicaciones obligan al estudio de mecanismos de ruptura. Sin embargo, los conceptos físicos que explican el fenómeno de descargas en los líquidos no han presentado la suficiente exactitud en los resultados obtenidos, ¿sí?, y en las teorías que se han aplicado. Por lo cual, una de las simplificaciones o aproximaciones que se toma es asociar las descargas en los líquidos con las descargas, con la teoría de descargas en gases, que sí se tienen bastante mejor acotadas y modeladas. Nosotros, en lo que respecta a aceites, si bien ustedes, si van a la bibliografía de la física y las descargas, van a poder encontrar una serie de hipótesis y de modelos de descarga. En lo que respecta a los aceites eléctricos, yo he seleccionado dos que son quizás las más fáciles de ver o de entender, que son el mecanismo de descarga por un proceso térmico, ¿sí?, que es una hipótesis, digamos, propuesta por investigadores de unos cuantos años, Inge y Nakaruz. Ellos suponen que las descargas que tenemos en los líquidos son de origen térmico, ¿sí? Nosotros lo que tenemos aquí es en realidad una burbuja gaseosa, ¿sí?, que en realidad cuando nosotros esa burbuja la sometemos a un campo eléctrico, esa burbuja, ese gas, ¿sí?, que tenemos ahí, se empieza a ionizar, ¿sí?, se empieza a ionizar en su superficie. Y la superficie de esa pequeña burbuja se empieza a calentar, y al calentarse la superficie, lo que, digamos, esa burbuja empieza a hervir, se vaporiza, ¿sí?, y la burbuja empieza a aumentar su tamaño, ¿sí?, empieza a aumentar gradualmente su tamaño, de modo tal que al cabo de sucesivos incrementos de volumen, ¿sí?, de esa burbuja de gas ionizada, se produce en definitiva la descarga total. ¿Sí? Ese sería uno de los, digamos, de las teorías de descarga que podríamos explicar para el caso particular de lo que a nosotros nos interesa, la rigidez eléctrica en una celda. Otra de las teorías de descargas es la que conocemos descargas por impurezas, ¿sí? Aquí las partículas sólidas, ¿sí?, que están suspendidas en el dieléctrico líquido, ¿sí?, aumentan la probabilidad de que, digamos, se produzca la ruptura dieléctrica, ya que generalmente tiene una mayor permitividad que el aceite aislante. En esta teoría se consideran partículas polarizables de forma esférica, ¿sí?, las cuales van a experimentar fuerzas que, fíjense que cuando las someten a un campo eléctrico débil no pasa nada, pero cuando la intensidad de campo eléctrico empieza a aumentar, digamos, esas partículas comienzan a alinearse en el sentido del campo eléctrico, ¿sí?, mejor dicho, más que alinearse, comienzan a orientarse donde la intensidad del campo eléctrico es mayor, ¿sí?, es decir, esas se desplazan a las regiones de mayor intensidad de campo eléctrico, y la sucesiva concentración de esas partículas obviamente origina la formación de un puente, que se conoce como un puente en el espacio entre los electrodos, lo que motiva precisamente a la ruptura de la rigidez eléctrica.
Bueno, numerosas experiencias han demostrado que, como es el caso de estas partículas esféricas, si se someten fibras a la acción de un campo eléctrico, estas también se van a alinear formando un puente entre los electrodos, siendo atraídas siempre hacia las zonas donde tenemos la mayor intensidad de campo eléctrico. Estos serían dos mecanismos mediante los cuales nosotros podemos explicar las descargas en los materiales líquidos. En este ensayo es sensible a la presencia de contaminantes no solubles, tales como el agua libre, el carbón, las partículas conductoras, y considerando el mecanismo de descarga térmico, la presencia de gases solubles en el aceite pueden incidir en el resultado. Esto es algo sobre lo que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Particularmente para transformadores de distribución. Fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros tenemos una muestra de un aceite con muchos gases, ¿sí? Con una alta generación de gases, este resultado puede ser, de alguna manera, digamos, condicionado. ¿Sí? Puedo llegar a esperar un bajo valor de rigidez eléctrica, y el problema no está en que el aceite tiene una baja rigidez eléctrica, sino que tiene, digamos, un problema, si quiere, más grande todavía, que tiene alta generación de gases. Dependiendo de la normativa que yo utilice, por lo general se realizan varias determinaciones de valor de la rigidez eléctrica, por ejemplo 5 o 6, y se calcula el promedio entre cada una de ellas. Dependiendo cuál sea la norma, esto vamos a hablar más adelante, más en detalle, van a ser los tipos de electrodos que yo voy a utilizar. En general ustedes van a ver que en las normativas internacionales se utilizan los electrodos tipo discos u hongos. También en menos grado puedo llegar a utilizar los electrodos en forma de esferas. En cualquier caso, fíjense que la rigidez electrónica obviamente va a depender de la geometría y la distancia de los electrodos, obviamente. ¿Ok? Por lo tanto, yo dependiendo de cuál electrodo utilice, voy a tener resultados de rigidez eléctrica distintos, ya que la intensidad de campo obviamente depende de la geometría de los electrodos. Factores que conducen a resultados erróneos. Bueno, nuevamente, ¿sí? Contaminación, limpieza incompleta de las celdas y exposición prolongada a la luz. Esto es básicamente lo mismo que el factor de disipación. Vamos a la normalización. Aquí es algo muy importante sobre lo cual queríamos presentarle para que, insisto, ustedes tengan un canal, una guía para poder hacer una lectura, digamos, un poco más en detalle y que les permita a ustedes obtener diagnósticos adecuados. En lo que respecta a, primero vamos a empezar al factor de disipación. Nosotros tenemos básicamente 5 normas relacionadas con el criterio normativo de la Comisión Electrotécnica Internacional, es decir, de la IEC, y tenemos otras 5 normas que podemos relacionar con la IEEE, es decir, el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Estados Unidos. Particularmente en gran parte de Centroamérica y de Sudamérica se utiliza mucho el criterio de la normativa de IEEE. Sin embargo, aquí en la región de Argentina, ¿sí? Algo de Chile y, bueno, Brasil también, somos más adeptos o más asiduos a utilizar el criterio de la Comisión Electrotécnica Internacional. Pero van a ver que en cualquier caso los criterios de prueba son muy parecidos entre sí. ¿Qué normas tenemos entonces? La primera de ellas, la 60296, es una norma que está relacionada con las aplicaciones con fluidos en general, ¿sí? Aislantes eléctricos líquidos en general, aceites minerales nuevos para transformadores e interruptores. En esta norma se indican los valores, cuáles son los ensayos que se tienen que realizar para aceites nuevos. No se considera aquí la resistividad. Se indican los límites de los resultados de cada una de las pruebas, entre ellos el factor de disipación y la rigidez eléctrica, como vemos más adelante. Para el caso particular del factor de disipación, esta norma no dice cómo tengo que hacer la prueba, pero sí me deriva a otra norma que es la norma 60247 y la norma 61620. Aplica solamente aceites minerales nuevos, ¿sí? Esta es una norma que está orientada a aceites nuevos, ¿sí? No es aplicable esta norma en aceites para cables ni condensadores. Ahora sí, si vamos a la 60247, es la norma mediante la cual se establecen los parámetros y los criterios, las pautas, perdón, para hacer la medición de la permitividad relativa del factor de disipación y de la resistividad con corriente continua. Esta norma desarrolla la relación entre la tangente delta, la permitividad, la resistividad y cuáles son sus pautas para la medición. Se indican además cuáles son las características que tienen que cumplir las celdas y cómo tiene que hacer la limpieza, es decir, la manipulación de la celda previo a la prueba. Otra norma que también está relacionada con estas pruebas es la norma IEC 61620, que es la determinación del factor de disipación eléctrico, es decir, de la tangente delta, por medida de la conductancia y la capacidad. ¿Sí? Aquí se establece una metodología de ensayo mediante la cual se va a aplicar una onda cuadrada, y con una onda cuadrada yo voy a poder medir el valor del factor de disipación, ¿sí? Y la resistividad, es decir, la conductancia.
aplicando, como les decía, una onda cuadrada. Más adelante les voy a explicar los fundamentos de este criterio de prueba. Otra norma que está muy relacionada con el tema del factor de disipación es la IEC 60422. Es la norma de aceites minerales aislantes en equipos eléctricos, líneas directrices para su supervisión y mantenimiento, define cuáles son los ensayos que tengo que hacer para aceites en servicio, fíjense ahora sí, aceites en servicio, indica cuáles son los conceptos de cada una de las pruebas, clasifica los transformadores, algo muy importante sobre el cual nos vamos a basar nosotros para esta presentación al final, ya terminando, redondeando la presentación. Indica los límites en los resultados de los ensayos, indica la frecuencia de los ensayos, ¿sí? Fíjense que hasta tenemos una referencia en cuanto a la frecuencia que tendríamos que hacer cada una de las pruebas. Y finalmente la norma 6475 del año 2012 es la metodología para la toma de muestras de aislante líquidos. Esta norma es muy importante porque se clasifican las muestras, se indica cuál es el procedimiento de la toma de muestras y cómo almacenarlas, se indica el volumen de la muestra que tengo que hacer para cada una de las pruebas, se definen los lugares a tomar las muestras, ya sean tanques o barriles. Es una norma muy interesante que también recomendamos fuertemente que la tengan a la mano para las consultas. Ahora, si nos vamos para la parte de IEEE, la primera norma importante que vamos a encontrar es la IEEE 57106 del año 2015. Esta es la guía para la aceptación y mantenimiento de aceites aislantes minerales para equipos eléctricos. Aquí se indican cuáles son los ensayos a realizar para los aceites nuevos, instalados en el transformador y en servicio. Pero también se dan algunas pautas para interpretar resultados en el recondicionamiento del aceite, en el tratamiento del aceite. Se indican los límites en los resultados de las pruebas. Para el ensayo particular de factor de disipación se referencia a la norma ACTM D924. Yo aquí, para simplificar un poco el tema normativo, he asociado como que las normas ACTM están, digamos, originadas de alguna manera o relacionadas con el aspecto, digamos, con la vía normativa de IEEE. ¿Okay? Así, las voy a encasillar en el mismo grupo. La norma IEEE 57637 está en la guía para el recondicionamiento de aceites, minerales, criterios de uso. Indica cuáles son los ensayos a realizar para verificar la eficacia del proceso de tratamiento, no se indica la resistividad y se referencia aquí a la norma ACTM D924. Ok, vamos ahora a la norma IEEE 57152. Esta es una norma muy difundida, es una norma que ustedes seguramente en el campo de mantenimiento de transformadores se la han escuchado, que es la guía para el diagnóstico y ensayos en el campo de transformadores, reactores y reguladores inmersos en aceite. En esta norma se indican los ensayos y los controles a realizar, y entre ellos precisamente se indica el factor de potencia como una de las pruebas importantes que nosotros deberíamos hacer para el diagnóstico. Se indican cuáles son los límites de los resultados de los ensayos, y nuevamente se referencia como norma de ejecución, ¿sí? como procedimiento de ejecución, a la norma ACTM D924. Y aquí tenemos a nuestra referenciada ACTM D924, es del año 2015, la última versión, y aquí se establecen cuáles son los métodos para el ensayo del factor de disipación y la permitividad relativa de aceites eléctricos. Se desarrolla el procedimiento para la aplicación, para la medición del factor de potencia y de la permitividad, y se indican cuáles deben ser las características de las celdas de medición y además del equipo de medición en sí mismo. Una norma también que está muy, digamos, es de especial interés, que también para lo que es la región centro y norte de Sudamérica, es la norma ACTM D923. Esta es una norma en la cual se establecen cuáles son las pautas y las recomendaciones para el muestreo de aceites aislantes, ¿sí? Es una norma que también les recomendamos que consideren o que tengan a mano para el tema de las extracciones. Vamos ahora a hacer un reconto de las normativas que tenemos, pero ahora orientados o dirigidos exclusivamente a la rigidez dieléctrica. En lo que respecta a la rigidez dieléctrica, nosotros tenemos las 4 normas IEC que ustedes ven ahí, la 60296, 60156, 60422 y 60475. ¿Sí? Y tenemos otras 6 normas relacionadas con el criterio o con la vía IEEE. La 57106, 57637, 57152, D877, D1816 y D923, que es la que referenciamos recién. Rápidamente, la 60296 ya la vimos, ¿sí? De alguna manera se repite aquí, y fíjense que, de nuevo, ¿sí? Se hace referencia a la rigidez dieléctrica, pero en este caso particular, indica que el procedimiento de la medición de la rigidez dieléctrica debe realizarse de acuerdo a la norma IEC 60156. Cuando nos vamos a la IEC 60156, esta es una norma
en la cual se establece el mecanismo para la determinación de la tensión de ruptura dieléctrica a frecuencia industrial, y se establecen cuáles son los métodos de ensayo. Se indica cuáles son las características del equipamiento eléctrico, se indica cuáles son las características de las celdas y de los electrodos a emplear para estos ensayos, y se establece una serie de pautas para la toma y acondicionamiento de las muestras previo al ensayo. En lo que respecta a aceites, a la 6422 también la vimos. Esta es una norma que prácticamente la vimos anteriormente cuando vimos el factor de disipación. Como les decía, aquí se definen los ensayos, se indican los conceptos de cada prueba, se clasifican los transformadores, se indican los límites del resultado de cada una de las pruebas. Insisto, esto orientado para el mantenimiento de aceites, ¿sí? Aquí nuevamente importa o incide el parámetro o este ensayo que de la rigidez eléctrica. La 6475 es también otra norma de la que vimos. De alguna manera esta norma, como les mencionaba antes, está orientada a establecer pautas para la extracción, para la toma de muestras. La 57106 también la vimos, hacía referencia al factor de disipación, pero fíjense que ahora, en lo que respecta a la prueba de rigidez eléctrica, la norma 57106 manda referencia en cuanto al procedimiento a la norma ACTM de 1816. ¿Okay? Fíjense que, remarco, la norma en forma explícita recomienda hacer esta prueba con el procedimiento ACTM de 1816. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque también hay otro procedimiento, que es el procedimiento del ACTM de 877, sobre el cual vamos a hacer una aclaración más adelante. Fíjense que otra de las normas es la 5777, como les he dicho, que es la norma en la que se establecen las guías para el recondicionamiento, para el tratamiento de aceites. Aquí se dice que para el ensayo de rigidez eléctrica se puede hacer la prueba, ¿sí? Mejor dicho, se debe hacer la prueba, mejor dicho, con el procedimiento establecido en la norma ACTM de 877. Y se indica además que el procedimiento ACTM de la D1816 está orientado más bien a aceites nuevos. ¿Okay? Esto es lo que dice la norma en forma explícita. La 57152, perdón, fíjense que aquí en realidad se consideran ambas metodologías, ya sea 877 como 1816, y se recomienda en realidad el procedimiento de acuerdo a ACTM de 1816. Y más adelante vamos a explicarles por qué. En cualquier caso, lo importante es que esta norma también indica que los parámetros, que el parámetro de rigidez eléctrica es una de las pruebas más importantes que nosotros podemos hacer para controlar el estado del aceite. Nuestra tan referenciada D877 es el método normalizado para la determinación de la rigidez eléctrica de líquidos aislante utilizando electrodos tipo disco. Desarrolla el procedimiento para la medición de la rigidez eléctrica y considera electrodos tipo disco con una separación de 2.54. Más adelante vamos a ver más detalle de esto. La norma ACTM 1816 es el método normalizado, lo mismo, para la determinación de la rigidez eléctrica, pero ahora utiliza electrodos que clasifica la norma como electrodos tipo BDE. Los electrodos tipo BDE provienen de la norma alemana, ¿sí? Que son los mismos que adopta la norma IEC, que son electrodos tipo hongo, como vamos a ver más adelante, con una separación de entre 1 a 2 milímetros. Vamos a ver por qué el 1 a 2 milímetros más adelante. Nuevamente hacemos referencia a la norma ACTM de 93, ¿sí? Si vamos a hablar exclusivamente de rigidez eléctrica, es una norma importante de nuevo para extraer donde se establecen, como les decía, recomendaciones y pautas para hacer el muestreo de los aceites aislantes. Y aquí tienen un poco el mapa, el resumen de lo que respecta a la normalización, ya sea para el factor de disipación y para la rigidez eléctrica. Ok, vamos ahora a dar algunas recomendaciones para las extracciones de muestras. Vamos a tomar como referencia aquí la norma IEC 6475. Podría haber tomado otra, pero básicamente se establecen criterios muy parecidos. Aquí importa, esta norma hace clasificación del tipo de muestras que podemos tomar, si son muestras compuestas o muestras individuales, cuáles son las fuentes de extracción, ¿sí? Si nosotros vamos a traer de tanques o de barriles. Se recomienda o se dan lineamientos para una limpieza extractiva de los elementos que vamos a tener que utilizar, garantizando que no haya polvo, ni fibras, ni humedad. Evitar la extracción con elevadas humedades relativamente. De hecho, la ACTM 924 recomienda no extraer muestras cuando tenemos temperaturas relativas, humedades relativas superiores al 50%. Esta misma norma también establece cuáles son los elementos normalizados para la extracción, ¿sí? Sean tanques o barriles. Yo lo puedo extraer mediante cucharas, pipetas o sifones.
o, digamos, elementos de extracción para equipos en servicio, ¿sí? Puedo utilizar las famosas jeringas, las ampollas, o como es el caso en general para este tipo de pruebas que estamos tratando nosotros, que es rigidez y factor de disipación, normalmente las muestras se extraen en botellas. Esto es algo muy importante, sobre lo cual hemos hablado con muchos usuarios, cuando les he presentado esto, que dice la norma, no lo dice Raúl, ni lo dice Meger, lo dice la norma, y se han quedado sorprendidos. Ustedes aquí la norma, fíjense que les indica, ¿sí? Dependiendo cuál prueba van a usar, qué prueba van a hacer, ¿sí? Si análisis de gas disuelto, humedad, factor de disipación, partículas, rigidez o cualquier otra prueba física y química, cuál es el tipo de recipiente que ustedes deberían utilizar para garantizar que la muestra no se va a alterar. ¿Ok? Y en particular, fíjense que para las dos pruebas que nos son de interés en esta presentación, que son el factor de disipación y la rigidez eléctrica, fíjense que el factor de disipación, la muestra se puede extraer con jeringa de vidrio, se pueden utilizar botellas flexibles de metal, botellas de vidrios y también botellas de plásticos. Y de hecho el volumen de aceite esperable de extraer, necesario para extraer, ronda en el orden de los 200 mililitros. Ahora fíjense que para la rigidez eléctrica no son recomendadas, o sea, no son en particular, y esto es donde quiero hacer hincapié, fíjense que no está previsto ni se recomienda la extracción de muestras en botellas plásticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plástico puede llegar a reaccionar con, y eso puede llegar a terminar alterando la medición. Entonces, recomendación no, sino de alguna manera una pauta establecida en la norma IEC, no se utilizan botellas de plásticos para la toma de muestras de la prueba de rigidez eléctrica. No está establecida, un litro a un litro. Entonces, aquí tenemos los elementos previstos para el factor. Algunas recomendaciones, ¿sí? Quizá muchos de los asistentes al webinar tienen vasta experiencia en la toma de muestras. Yo simplemente voy a tratar de resumir algunas de las principales recomendaciones. Tratar de usar acoples a las tomas del transformador. Limpiar bien, ¿sí? Estas mangueras deben estar conectadas al acople, y antes de empezar a colocar, a disponer aceite sobre el elemento de almacenamiento, asegurarse que tenga un drenaje de aceite del orden de por lo menos 50 mililitros. Como paso 3, verter un volumen de aceite en el contenedor, un tercio aproximadamente, y enjuagar. Cuidado, cuando digo enjuagar no es agitar la botella, ¿sí? Porque si yo agito la botella lo que voy a hacer es generar burbujas de aceite que pueden quedar adheridas en las paredes internas del contenedor, y luego esas burbujas van a ir a la celda de prueba, ¿sí? Por lo tanto, no agitar el recipiente al enjuagar, más bien girar el contenedor suavemente para garantizar que no voy a generar las burbujas y además voy a estar lavando las paredes internas del recipiente. ¿Ok? Este sería el método incorrecto, entonces, y este sería el método correcto para hacer el enjuague del contenedor. Descartar el aceite de enjuague suavemente, sin no tirarlo fuerte, porque nuevamente, si yo vuelco en forma violenta el aceite, puedo llegar de nuevo a generar burbujas, y esas burbujas pueden quedar adheridas a las paredes internas del recipiente contenedor. Llenar el contenedor con un volumen de aceite necesario, según sea para factor de disipación o rigidez eléctrica, de acuerdo a la tabla que presentamos más adelante. Como paso 6, obviamente, rotular la muestra adecuadamente, registrar fecha, hora, temperatura del sistema de aislamiento del transformador en ese estado, o de cualquier otro parámetro que pueda ser relevante para, digamos, discernir ante alguna duda en el diagnóstico. La muestra también, como paso 7, debe ser resguardada de los rayos solares, eso ya se lo había comentado anteriormente, ¿sí? Y de fuentes de calor externas. Deben ser resguardadas hasta el momento de la prueba en un lugar fresco y oscuro, ¿sí? Una vez se trae la muestra, se recomienda realizar el ensayo en el menor tiempo posible. Si ustedes van a las normas, no van a encontrar que una norma le dice, usted tiene que tomar la muestra y hacer la prueba en tal tiempo. Eso no lo van a encontrar, pero sí, una buena práctica es no dejar pasar más allá de, les diría, en mi experiencia personal, no más de 3 o 4 días. ¿Okay? Y obviamente en condiciones de resguardo adecuadas.
Procedimiento de ensayo. Vamos a repasar el procedimiento de ensayo, pero para eso vamos a tener en cuenta primero cuál es la norma que vamos a seleccionar. ¿Sí? Vamos a empezar con el factor de disipación, entonces. ¿Sí? Tenemos la IS 60247, la IS 61220, como vimos, y la CTM24. Y si hablamos de rigidez eléctrica, la 60156, la 977 y la 1816 de ACTM. Luego vamos a ejecutar la prueba según los parámetros de la norma, es decir, según los lineamientos de la norma, y finalmente, algo también que quiero hacer hincapié, vamos a interpretar los resultados, pero de vuelta, teniendo como base, ¿sí?, las pautas y los valores establecidos en la norma, ¿sí?, que nosotros seleccionamos para hacer la prueba. En otras palabras, no va a ser correcto si nosotros hacemos una prueba con un criterio IDC y tratamos de analizar los resultados obtenidos con un criterio ACTM. ¿Sí? Así que cuidado con eso. El procedimiento, ¿sí?, está atado después a la norma que nosotros vamos a tomar para hacer la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos. Vamos a empezar entonces con el factor de disipación. Si hablamos de IS 60247, lo primero que dice la norma es que tenemos que hacer la limpieza de la celda, ¿sí?, con sumo cuidado, solventes, hidrocarburos. Voy a ensayar algún estéreo orgánico, ¿sí?, uno de los mejores solventes que yo puedo ya utilizar, ¿sí?, porque es digamos, los estéreos son un poco más viscosos, ¿ok? Entonces el tolueno quizás es más apto para garantizar una correcta limpieza de las superficies de las celdas. Hay que prestar especial atención a la limpieza, ¿sí?, de la superficie donde van a colocar ustedes los elementos que están limpiando la celda. Así que si nos tomamos el trabajo de limpiar los elementos de la celda, pero los vamos apoyando sobre una superficie que está sucia, ahí estamos. Esto es muy importante, ¿sí? Ustedes tienen suciedad. Vamos a trabajar con volúmenes de aceites muy pequeños, entonces cualquier contaminación externa nos puede alterar fuertemente el resultado de la medición. Yo, que garanticé la limpieza de la celda, tengo que hacer el acondicionamiento de la celda, ¿sí? Vamos a enjuagar la celda 3 veces por lo menos, con una porción de la muestra del aceite que nosotros vamos a ensayar. Vamos a drenar ese aceite y lo tiramos. Cuando hacemos ese proceso de drenaje, de evitarse la formación de burbujas de aire, por un poco lo mismo que estuvimos hablando anteriormente. Y es que vamos a hacer alta temperatura. En el caso particular del criterio de IEC, nosotros vamos a trabajar con la norma, con una temperatura de 90 grados centígrados. ¿Okay? La medida de la temperatura debe tener una resolución. ¿Okay? El tiempo necesario para alcanzar la temperatura de 90 grados. Deben iniciarse las medidas antes de transcurrir 10 minutos, ¿sí?, de que alcance la temperatura en grados centígrados. La tensión de ensayo, ¿sí?, se tiene que aplicar una tensión de ensayo que tiene que ir entre 0.03 a 1 kV por milímetro. La tensión debe ser senoidal. La tensión se aplica solamente cuando se alcanzó la temperatura del ensayo. Para la resistividad se aplica una tensión continua. La medición, bueno, alcanzada la temperatura, se mide y se registra el factor de disipación y la permitividad. Cuando se tienen que medirse consecutivamente la permitividad, el factor de disipación y la resistividad en la misma muestra, las determinaciones en corriente alterna deben hacerse siempre antes de aplicar la corriente continua. O sea, primero está la AC y después la DC. En ese lapso los electrodos tienen que cortocircuitarse durante 1 minuto antes de hacer la prueba con DC. Los ensayos individuales, es decir, cuando yo lo hago una sola vez, no necesitan repetir las medidas. ¿Cuándo voy a repetir las medidas? Voy a repetir las medidas cuando verifico que el factor de disipación difiere, ¿sí?, en más de 0.001% más el 25% del mayor de los valores de factor de disipación que yo haya medido. ¿Sí? En esas condiciones yo tengo que repetir la prueba, haciendo una nueva medición, y ahora fíjense que lo que voy a hacer es repetir la medición considerando otro valor, ¿sí?, consecutivo, y verificar que nuevamente no se diferencie más de un 0.01 más el 25%, pero ahora del mayor de los dos valores comparados. ¿Okay? Estos deben aceptarse como medidas válidas en ese caso. 61620, como yo les había anticipado, el principio de medición con esta prueba se mide el factor de disipación y la conductividad aplicando una onda cuadrada. Durante los picos de tensión
Yo lo que hago, mido el valor de la capacitancia y cuando desaparecen esos picos, cuando se establece una corriente estable, se mide el valor de resistencia. Y aplicando un poco de matemática, yo simplemente puedo encontrar que el valor, o mejor dicho, que el factor de potencia, o la tangente delta, la relaciono como la inversa de la frecuencia con la capacidad de la resistencia. ¿Sí? Aquí se trabaja básicamente con los mismos criterios, ¿sí? en lo que respecta a la interpretación y ejecución de la prueba en sí misma. En lo que respecta a la CTM D924, también establecen una serie de pautas para la limpieza, ¿sí? Tienen que ser los componentes colocados en un horno. Fíjense, aquí ACTM pide que la celda se desarme completamente y que las piezas sean sometidas a un horno durante por lo menos una hora a una temperatura de 110 grados. A finalizar se debe armar la celda usando guantes, ¿sí? Impidiendo o de alguna manera evitando el contacto directo con la piel. La temperatura aquí son 100 grados, ¿sí? Para el ensayo de adaptación, y se puede trabajar con 25 o 90 grados para ensayos de rutina. La tensión de ensayo aquí se aplica con un gradiente de 200 volts por milímetro. Los ensayos con tensiones altas son deseables, pero no se deben alcanzar porque ahí empieza a jugar los problemas de electrificación o ionización de interna de la muestra. Ok, la repetición de los ensayos, ¿sí? Fíjense que aquí se establece un criterio muy similar o parecido al de IEC, donde aquí, si la diferencia entre los dos ensayos es igual o inferior al 0.001 más el 10%, el valor más alto de los dos valores, no se requieren ensayos adicionales. Si ocurre lo contrario, tengo que realizar ensayos adicionales. Vamos a la rigidez eléctrica, el procedimiento de acuerdo a 60-156, el volumen de la celda debe estar entre 150 a 100 mililitros, los electrodos deben ser de latón, bronce, acero inoxidable, si tipo hongo o esferas, como ustedes ven aquí, la separación en ambos casos es de 2.5 milímetros. Este ensayo se puede realizar con o sin agitación, es un agitador que va dentro de la celda. Las diferencias entre las pruebas, con o sin agitación, no se han encontrado estadísticamente significativas. Sin embargo, un agitador puede ser conveniente especialmente con un aparato capaz de funcionar automáticamente. En realidad, el agitador está recomendado porque de alguna manera trata de emular, o mejor dicho, está recomendado en aquellos transformadores en los cuales tenemos el sistema de refrigeración forzada, ¿sí? Donde el aceite tiene una dinámica, ¿sí? interna propia generada por las bombas de movimiento del aceite. Entonces, en esos casos es altamente recomendable, si bien la norma IEC no lo establece como obligatorio, que se utilice el tema de la agitación. También tengo que hacer un acondicionamiento de la celda, que si se fijan las pautas son muy parecidas a las que tenemos que tener en cuenta para el caso del factor de disipación. La tensión, aquí el voltaje, la primera aplicación la tenía que hacer antes, aproximadamente después de 5 minutos, y tengo que esperar que de alguna manera la celda se establezca, ¿sí? se estacionen, ¿sí? Para que no haya burbujas de aire en la celda. Se incrementa el voltaje, ¿sí? Con un gradiente de 2 kV por segundo, ¿sí? Hasta que se produzca la descarga. La rigidez eléctrica, obviamente la tensión máxima alcanzada al momento de la apertura del circuito. Y aquí en este caso particular, IEC pide que se realicen 6 ensayos, ¿sí? Con la misma muestra, permitiendo una pausa de al menos 2 minutos entre cada una de las muestras. La medida es el promedio de los 6 valores de ruptura registrado de la secuencia de pruebas. Por ejemplo, ahí tiene un ejemplo, si tenemos esos 6 valores, 33, 37, 32, 35, 38, 34 kb, el promedio va a ser 34.83. Característica del sistema cuando hacemos la prueba bajo ACTM 877. Los electrodos, fíjense que ahora son cilíndricos, están separados a una distancia de 2.54. ¿Okay? El procedimiento, aquí tenemos dos procedimientos, un procedimiento A y un procedimiento B. El procedimiento A se aplica a los aceites que normalmente nosotros tenemos en transformadores, ¿sí? Para hacerlo más simple, esto lo que tenemos en esta presentación. Y el procedimiento B se utiliza para determinar la rigidez eléctrica en líquidos en los cuales el subproducto, como consecuencia del arco eléctrico entre los discos, no se asienta en un tiempo menor a un minuto. ¿Sí? Es decir, cuando se establece el arco y ese arco no se extingue en un tiempo, el canal que queda establecido como consecuencia del arco no se extingue en un tiempo menor a un minuto, ahí tengo que aplicar el procedimiento B. Nosotros en transformadores normalmente aplicamos el procedimiento A. También ahí se trata de un acondicionamiento de la celda, ¿sí? Hay que enjuagar la celda de forma correcta, dentro de los primeros 15 segundos del último enjuague hay que colocar la muestra que se va a disponer para la prueba. Hay que tratar de hacer las pruebas a una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados, y entre cada una de las determinaciones hay que esperar, previo a la ejecución de la prueba, hay que esperar entre 3 a 5 minutos. Se aplica la tensión con una pendiente de 3 kV por segundo. El procedimiento establece que simplemente entre cada una de las determinaciones hay que hacer 5, esperar 1 minuto entre cada una de esas descargas. ¿Cómo analizo los resultados? Simplemente calculo el promedio, que es lo que ustedes ven como X,
Y voy a terminar algo que es el rango de descarga, ¿sí? Que es la diferencia que tengo entre la rigidez más elevada con la rigidez más baja. Y lo que debo verificar para que la prueba sea satisfactoria es que el rango de descarga debe ser menor o igual que el 92% del valor medio. Si no se cumple este criterio, se deben repetir las pruebas incluyendo el resultado de otros nuevos 5 ensayos, ¿sí? Con lo cual, lo que voy a hacer luego es, dentro del espacio muestral, considerar 10 pruebas y aplico el mismo criterio de análisis. ¿Okay? Esto, lo remarco que hoy los equipos modernos, prácticamente estos algoritmos lo hacen en forma automática y ustedes se les presentan los resultados ya en forma directa. ¿Sí? Pero si ustedes quisieran verificarlo, calcularlo, lo pueden hacer y ya está. Sería aconsejable. Para ir terminando, el procedimiento CTM 1816, los electrodos deben ser de latón pulido nuevamente, adoptando la forma y dimensiones de la norma BD, como le pone un agitador. Si en el caso del 877 no incluía el agitador, se considera una separación de 2 o 1 milímetro. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Se hace un acondicionamiento de la celda similar al proceso al establecido en la norma 877. Se aplica una tensión considerada con un incremento, con un gradiente de 5 kV por segundo hasta alcanzar la descarga del aceite. Y fíjense que aquí se repite el ensayo entre 60 y 90 segundos entre cada una de las descargas. El criterio de análisis es muy parecido. De hecho, fíjense, prácticamente igual. ¿Sí? Es decir, ahora es que puedo utilizar el gap de 2 o de 1 milímetro. La norma dice que cuando yo hago una prueba con un gap, es decir, con una separación de electrodos entre 2 milímetros, puede pasar de que nunca se produzca una descarga. Entonces la norma lo que la rigidez el parámetro de la rigidez eléctrica. La norma 877 es limitada debido a que esta prueba no es sensible a la presencia de humedad. A menos que el contenido de humedad exceda por lo menos el 60%, ¿sí? Eso se ha comprobado. Tampoco es sensible a su producto de la oxidación, aquí no puedo detectar fácilmente oxidación. En el transcurso del último año se ha terminado por reconocer las limitaciones de esta prueba. De hecho, a partir de lo cual ha surgido de alguna manera una nueva versión que es la 1816. No obstante, los resultados que nosotros podemos obtener con el estándar 877 tienen un valor importante, siempre en cuando nosotros reconozcamos la limitación que tiene este criterio. Esta prueba todavía ofrece información útil cuando se trata de equipos, digamos, de aceite que están de transformadores, que presentan un mayor contenido de humedad. Así, cuando tengo aceite muy húmedo, la prueba sigue siendo válida. ¿Okay? Y pueden presentar partículas metálicas, o cuando se trata de equipos inmersos en fluidos de distinto origen, que no sea el mineral. La 1816, por su parte, es un método más moderno, más sensible a la humedad, más sensible a la presencia de fibras, que pueden provenir del sistema de elemento sólido. Este método originalmente se desarrolló para tensiones del orden de 230 kilovoltios, pero con el correr de los años, varios laboratorios empezaron a utilizar este método para hablar del aceite de transformadores menores, como tenemos los transformadores de distribución. Digamos que esta prueba en realidad es sensible a la presencia de gases, ¿sí? Por un poco ese mecanismo que traté de explicarle yo cuando empezamos a hablar de la prueba. Entonces, siendo sensible a los gases disueltos, esto limita la utilidad de este método, aunque es de mayor aplicabilidad que el método que tenemos establecido para la 877. El resultado de una prueba hecho con el procedimiento de la 1816, bueno, indica que no hay problemas con la rigidez eléctrica de la
la rigidez eléctrica, bien digo. Sin embargo, no siempre el resultado, ¿sí?, de hecho con la 1816 malo, indica la presencia de algún problema en el aceite. Este método puede dar resultados por debajo del rango aceptable, debido a que los resultados se basan en la suma digamos, tanto de niveles aceptables de materiales sensibles y, digamos, digamos, teniendo en cuenta también una cantidad normal de gases disueltos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En realidad, resumiendo o clarificando un poco el tema, que depender del método, del procedimiento de la 1816 para ofrecer resultados importantes en relación con equipos pequeños, ¿sí?, como por ejemplo en el caso de transformador de distribución, no es la mejor opción, ¿sí? En ocasiones los resultados con el método de la 1816 indican la posibilidad de la presencia de problemas, ¿sí?, sin que realmente exista un problema. Incluso para clases de tensión superiores o equipos de mayor tamaño, en el que los gases disueltos están bastante reducidos, en caso de recomendarse el método de la norma 1816 como prueba de monitoreo, se debe tener mucho cuidado en cómo interpretamos el resultado de la prueba, ¿sí?, para garantizar que obviamente no vamos a despreciar recursos en la búsqueda de problemas que realmente no existen, ¿sí?, sino que en realidad son resultados digamos, de particularidades en realidad del mismo método de prueba. En otras palabras, cuidado cuando utilicen el método 1816 si encuentran un valor bajo. No se queden con que el aceite está malo, ¿sí?, directamente. Verifiquen o hagan, en todo caso, otra constatación con otra prueba, como por ejemplo, y en este caso, análisis de gases disueltos. Aquí, de alguna manera, un breve resumen, del cual no vamos a hablar, pero todo plasmado, digamos, en esta diapositiva con los tres métodos ACTM, 1816, 837 y IS 60156. Vamos rápidamente a la importancia que tienen las pruebas en la recepción, en el mantenimiento y el tratamiento. IS 60296 indica que el factor de disipación y la rigidez son pruebas necesarias para verificar las propiedades funcionales. La IEEE 57 indica que tanto el factor de disipación como la rigidez son pruebas requeridas para verificar la calidad del aceite al momento de la recepción. IS 6422, que clasifica los ensayos individuales en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Fíjense que el grupo 1 son ensayos mínimos requeridos para controlar el aceite y asegurar que es adecuado para continuar el servicio. Y adivinen qué, efectivamente, tanto factor de disipación como rigidez eléctrica son del grupo 1, ensayos mínimos requeridos para controlar la calidad, el estado del aceite. Y asegurar, como dice la norma, que es adecuado para continuar el servicio. Y ese 5706 indica que el factor de disipación y la rigidez son los ensayos a realizar para verificar, verificar cuál es el estado del aceite en transformadores en servicio. 57637 indica que también factor de disipación y rigidez eléctrica son los ensayos recomendados para evaluar la calidad del aceite al cabo de un tratamiento, recondicionamiento del aceite. ¿Ok? Entonces fíjense, para aceites nuevos, aceites en uso, recondicionamientos, las respectivas normas, e indefectiblemente, tanto rigidez eléctrica como factor de disipación son pruebas fundamentales para realizar. ¿Ok? Vamos a ir terminando con la interpretación de los resultados, ¿sí? Previa la instalación, IEC prevé que el factor de disipación tiene que ser de 0.005%, ¿sí? Aquí quiero hacer una aclaración. IEC en realidad trabaja con dos criterios, ¿sí? Más que con dos criterios, con el siguiente criterio. Para ello, ellos establecen, IEC establece un valor de factor de disipación para un aceite nuevo, antes de introducirse en el aceite, y otro valor de factor de disipación una vez que el aceite ha sido, digamos, introducido en el transformador, ¿sí?, previo a la energización, ¿sí? Aquí se establecen entonces dos valores, ¿ok? Entonces aquí tenemos los valores recomendados para la rigidez eléctrica y para el factor de disipación, ¿sí? Fíjense, factor de disipación 0.005, entonces como hemos dicho. Y fíjense en lo que respecta al valor, a la rigidez eléctrica, establece un valor de 30 kilovoltios, ¿sí?, o de 70 kilovoltios. ¿Ok? En realidad, para 70 kilovoltios se utiliza cuando se requiere que el proveedor, el fabricante del aceite, debe demostrar que después de un tratamiento para reducir las partículas que puedan haber generado durante el traslado al transformador, por ejemplo, son eliminadas del aceite mediante un proceso de vacío. Entonces, en ese caso, cuando el aceite se trata con un proceso de vacío, en realidad aquí se aplica a 60 grados y una presión del orden de 2.5 kilopascal durante un cierto tiempo. Entonces, al cabo de ese tratamiento, yo debería verificar que el factor, la rigidez eléctrica, por lo menos son 70 kilovoltios. Eso es lo que significa, en realidad, esos dos parámetros puestos de esa manera.
Los límites recomendados para aceites minerales después de llenar equipos nuevos son los que están aquí. Nuevos, fíjense que, como les había dicho, y IEC dice, ok, estos son los valores para aceites antes de introducir, que son los que vimos anterior. Estos son los valores, los que estamos viendo ahora, de rigidez y factor de disipación para aceites una vez que han sido introducidos en los transformadores. ¿Ok? Límites sugeridos por IEEE 57106. Para la rigidez eléctrica, con gaps, fíjense, de 1 milímetro y 2 milímetros, y en los valores establecidos para CTMD 924. ¿Okay? Para transformadores entre 69, 69, 230 y para tensiones mayores a 230. Esto es algo muy importante, también lo que quería hacer referencia, que ese 6422, ya hice esto, mencioné al inicio de la presentación, define 8 categorías de transformadores, ¿sí? Categoría 0, ¿sí? A, B, C, D, E, F, G. Fíjense que la categoría 0 son transformadores de potencia, con tensiones superiores a 400 kV, y en particular aquí debe haber muchos. Categoría C, transformador de potencia, reactancia para aplicaciones de media y baja tensión, hasta 72.5 kV. ¿Sí? De alguna manera esto es, insisto, una clasificación de transformadores. También tenemos transformadores de medidas, transformadores de protección, etc. Pero bueno, centrémonos en la categoría 0 y la categoría C, si quieren ustedes. Miren lo que pasa aquí. Él dice que, dependiendo cuál sea la categoría de ese transformador, la categoría que yo defino en ese transformador, me indica aquí cuál sería la frecuencia de pruebas que yo tendría que hacer para el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Acuérdense que en grupo 1 tenemos factor de disipación y rigidez eléctrica. ¿Okay? Entonces, en un grupo 0, es decir, un transformador de potencia de tensiones superiores a 400 kilovoltios, yo tenía que hacer esta prueba en una frecuencia mínima de entre 1 a 2 años. Y para un transformador, por ejemplo, de tipo de distribución, entre 2 a 6 años. Obviamente que estas son frecuencias recomendadas, ¿sí? No necesariamente son frecuencias que yo debería digamos, de cumplir. No obstante, digamos, el tema de la frecuencia es algo crítico. Los dos parámetros, rigidez y factor de disipación, son importantes en cualquier programa de mantenimiento, y lo que nosotros recomendamos de aquí es por lo menos hacer una prueba por año, por lo menos, ¿sí? Y de ser posible, obviamente, hasta 2. Los resultados en realidad se registran, ya que las tendencias de los datos harán más fácil identificar cambios repentinos o inesperados, y si se encuentra un cambio repentino en los resultados, se puede investigar el transformador buscando pérdidas, verificar el nivel de aceite, ¿sí? Por ejemplo, evaluar el contenido de humedad en el aceite. Y si se confirma contaminación con frecuencia, será posible, digamos con la frecuencia, será posible secar y filtrar el aceite para el recondicionamiento, ¿sí? En lugar de tener que reemplazarlo con un costoso aceite nuevo. ¿Okay? Eso de alguna manera son las recomendaciones. Factor de disipación en lo que respecta al 6422. ¿Okay? Aquí tenemos, dependiendo de cuál sea la categoría, cuáles son los valores que se recomiendan. Por ejemplo, categoría 0 para bueno, 0.10, entre 0.10 a 0.20 regular, malo, 0 superior a 0.2. ¿Okay? Y así para cada una de las categorías. Lo mismo para la resistividad, ¿sí? Los valores puestos para transformar de cada una de las categorías. Por ejemplo, bueno, se toman mayores que 200 gigaohms. Aquí tenemos la rigidez eléctrica, por ejemplo, para categoría 0, bueno, es mayor a 60 kilovoltios. Vamos a la categoría C, ahí deberían esperarse valores mayores a 40, entre 30 y 40 regular, y por debajo de 30 malo. Fíjense que aquí se recomienda o se indican acciones recomendadas. ¿Qué es eso digamos, de acciones recomendadas? Digamos, o qué hay que tener en cuenta antes de tomar una acción. Asegurarse que obviamente la toma de la muestra se ha realizado de forma correcta, como lo hemos visto antes. No debería emprenderse ninguna acción, esta es una recomendación muy importante, no debería emprenderse ninguna recomendación sobre la base de un resultado y de una propiedad. Los resultados siempre deben confirmarse con una segunda prueba, ¿sí? Con una contraprueba, especialmente si el resultado parece anormal, ¿sí? Comparado con la evolución de los resultados previamente obtenidos, ¿sí? Siempre se recomienda hacer una contraprueba de la muestra, ¿okay? Del ensayo que ya hicimos. Aquí tenemos los límites para aceite mineral nuevo, o después de llenado, antes de la analización, establecidos por IEEE 57106, ¿sí? Para transformadores por debajo de 69 kV 25-45, para 1 y 2 milímetros de gap, respectivamente, y los valores de factor de disipación de acuerdo a CTM 924. Esto, insisto, para transformadores nuevos o después de llenados previo a la energización.
Y para ir redondeando, conclusiones. Tanto el factor de disipación como el factor de potencia del aceite son pruebas fundamentales para determinar cuáles son las condiciones funcionales, ¿no? Es decir, aislantes y refrigerantes, y verificar el cumplimiento de los requisitos que esperamos en un aceite nuevo. El factor de disipación y la rigidez eléctrica son mandatorios y esenciales para cada una de las principales normas internacionales, como vimos, como traté de demostrarles, ya sea tanto para aceites nuevos como para aceites en servicios. El factor de disipación y la rigidez son pruebas también recomendadas para ver la calidad y eficiencia de un proceso de tratamiento del aceite, ¿sí? Recondicionamiento del aceite. Resulta fundamental el estudio y análisis de cada una de las normas, y hago hincapié en esto, ¿sí? Que nosotros vamos a emplear para llegar a un diagnóstico correcto. ¿Okay? De vuelta, el proceso de extracción y de manipulación de las muestras es crítico, ¿sí? Y tenemos que prestar especial cuidado para evitar diagnósticos equivocados, ¿sí? Vamos a tener un mal resultado si la muestra ha sido tomada en forma incorrecta. ¿Okay? Usar contrapruebas, como les decía recién al finalizar, y ensayos adicionales para la toma de decisiones. O sea, cuando tengo un mal resultado, no se apresuren con si tengo una única prueba, ¿sí? Acuérdense que yo, y con esto para terminar, el diagnóstico, siempre digo que el diagnóstico de transformadores en realidad es como que nosotros tenemos que ensamblar un rompecabezas. Si no hay una única prueba que por sí sola me determine cuál es el estado general del transformador, a no ser que el transformador esté en un estado de falla total. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico es como si yo tuviera cargado un rompecabezas, ¿sí? Cada pieza de ese rompecabezas es una prueba, ¿sí? Entonces, para tomar una decisión siempre, digamos, ensamblemos la mayor cantidad de piezas posibles, ¿sí? De esa manera, la decisión va a ser, digamos, lo más óptima y correcta posible para ese caso en particular. Ok, y con esto damos por finalizada la presentación del webinar. Ahora paso la palabra a Karen y vemos cómo seguimos. Muchísimas gracias, Raúl. Excelente presentación. Bueno, voy a tomar rapidísimo la pantalla. Solamente por unos minutos, no me voy a tardar mucho. Ok. Y quisiera mostrarles rápidamente nuestra página de los webinars. Si visitan csa.meger.com y diagonal webinars, esta los dirige a la página oficial de webinars. Ahora, aquí, para todos aquellos que no pudieron ver las grabaciones que hemos tenido, las sesiones pasadas, aquí pueden tener acceso a todas. Entonces, aquí tenemos todos los títulos. Nada más llenan este formulario y los dirige a la página en donde pueden ver la grabación. También en la parte superior acá, en la parte derecha, vamos a presentar siempre los próximos webinars, en este caso obviamente el de hoy, y también aquí pueden registrarse yendo al link directamente. Ahora, esta presentación, como les comentamos al principio, fue grabada, entonces yo les voy a estar enviando un correo con su certificado de asistencia y con el link para ver esta grabación en nuestro canal de YouTube. También los invito a que visiten. Este es nuestro canal oficial. Aquí también pueden ver todos los webinars que hemos tenido y otros videos. Suscríbanse. Y la presentación PDF, me estuvieron preguntando algunas personas si pueden tener una copia. Esa, si pueden ustedes contactar a su representante local para que él les pueda enviar una copia PDF. Ahora, si no saben quién es su representante local, regresamos acá a la página de csa.meger.com. En la parte superior, contacte con Meger. Aquí tenemos una lista de distribuidores y esta los lleva a la información de todos los países. Entonces, aquí pueden ver cuál es su representante para su país y pueden escribirles para que ellos les puedan enviar la copia de la presentación PDF. ¿Okay? Ahora vamos a tomarnos unos minutos rápidamente para darle paso a la sesión de las preguntas. Vamos a contestar algunas de las preguntas que nos enviaron y las que no logremos contestar, porque ya nos extendimos un poquito, yo les estaré enviando un correo en las próximas semanas con la respuesta a todas sus preguntas. Ariel y Raúl, no sé si ya estén listos. Sí, Karen, yo tengo aquí algunas preguntas. José Ariel. Bueno, Ariel, antes de
comenzar con la sesión, nada más quisiera también recordarles a todos los que nos están acompañando que al final de este webinar, si por favor nos ayudan a contestar una encuesta rápida, solamente son 10 preguntas y esto es para mejorar nuestra logística y el contenido de los webinars y poderles darles una mejor presentación. Y otra vez muchas gracias y ahora sí, adelante Ariel y Raúl. Sí, antes de entrar a la parte de preguntas, Karen, y que quería simplemente adicionar a lo que comentaba sobre las preguntas, consultas, la parte comercial que buscabas, cuál es su representante local. Simplemente un email al email general que hemos compartido, el ccaceus@megger.com. Si nos escribes ahí, si no lo encuentras, lo que se le haga más fácil, estamos más que a su disposición de asistirlo y redireccionarlo a su representante local. Raúl, sí, hemos compartido un par de preguntas. Okay. Sí, vamos a hacer una selección rápida de unas 6-7 preguntas. De todas maneras, como le dijimos al empezar el webinar, quédense tranquilos porque todas las respuestas que ustedes hagan van a ser respondidas. Vamos a seleccionar alguna aquí. Algún compañero pregunta, no sé si los aceites vegetales entran en la categoría de esteres naturales. Efectivamente, los aceites vegetales son precisamente esteres naturales de origen vegetal. ¿Sí? Aquí otra pregunta dice, pregunta si influye en el resultado de una prueba de rigidez dieléctrica el tipo de transformador que se esté probando, ¿sí? Sea pad mounted, subestación o monofásico. Tipo, efectivamente, ¿sí? En realidad, en cuanto al valor en sí mismo, no debería incidir, ¿sí? Porque el aceite tenía que tener las mismas características o prestaciones, pero como vimos, como traté de explicarles, en transformadores de, por ejemplo, tipo pan mount o transformadores más pequeños, tipo de distribución, podemos tener un alto contenido de gases, ¿sí? Que, como vimos, con el criterio de ACTM 1816, la prueba puede terminar dando un resultado inaceptable, ¿sí? Entonces, de vuelta, mucha precaución cuando ensayamos transformadores tipo pan mount de distribución y obtenemos un valor bajo de rigidez dieléctrica aplicando el criterio de la norma ACTM 1816. Aquí otra pregunta, ¿qué tan crítico es extraer las muestras directamente de válvulas a una botella? En nuestra planta no tenemos el método de vampiro o algo parecido. Les diría que es, digamos, no es lo recomendado y no es lo que ni siquiera las normas establecen como una buena práctica, ¿sí? En ese caso eviten seguir tomando la muestra de esa manera, ¿sí? Traten de conseguir adaptadores o válvulas que puedan, digamos, adherirse, ajustarse en forma directa a la brida y poder extraer el aceite sin que vierta. Como regla general, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay que evitar siempre que el aceite esté en contacto con el aire, porque ahí van a pasar dos cosas. Primero, ¿sí? El aceite va a absorber humedad, ¿sí? Y tanto más cuando mayor sea la humedad relativa del ambiente. Y segundo, el aceite, acuérdense, en contacto con el aire, se oxida, ¿sí? Por lo tanto, si yo además hago una prueba de oxidación o de resistividad, voy a tener valores no adecuados, ¿ok? Y no porque el transformador está, o el aceite del transformador está con un elevado estado de oxidación en ese aceite, sino porque traje la muestra en forma incorrecta. Ok, aquí otra pregunta. Dice un compañero, ¿a qué se denomina celda? ¿Sí? La celda en realidad no es el recipiente en el cual se toman las muestras. Cuando nosotros hacemos, yo ahí hice la aclaración de que de utilizar el término contenedor, ¿sí? Donde yo coloco la muestra que extraigo del transformador, a eso le llamo contenedor. La celda es el elemento, es el recipiente en el cual yo voy a contener el aceite para hacer la prueba de factor de disipación o la prueba de rigidez dieléctrica, ¿sí? Y esas celdas, obviamente no daba el tiempo para ponernos a desarrollar el tema, tienen o deben cumplir criterios normativos, ¿sí? Tanto sea por IEEE como por IEEE y ACTM. ¿Okay? Entonces la celda es el elemento en el cual yo voy a hacer las pruebas de factor de disipación o rigidez eléctrica. Ok, aquí otra pregunta. Si un transformador ha estado en servicio y al hacer la prueba de rigidez eléctrica sale demasiado baja, ¿cuál sería la acción más adecuada a tomar?
el resultado puede llegar a ser suficiente para sacar el transformador. No, incorrecto. De hecho, esto es un poco lo que traté de aclarar al final. Cuando ustedes toman una muestra, ¿sí? Imaginemos que en forma adecuada, ¿ok? Y obtienen un valor inadecuado de rigidez eléctrica, y más si se trata de un transformador tipo distribución, un Badmont, por ejemplo, no tienen elementos suficientes como para, con esa sola muestra, con ese solo resultado, sacar el servicio de transformador. Ahí lo que se recomendaría es tomar otra prueba, hacer otra prueba para verificar ese resultado y descartar que la muestra fue, por ejemplo, tomada en forma inadecuada o manipulada en forma adecuada hasta el momento de la prueba, ¿sí? Y luego, recién, digamos, sentarse y pensar en qué prueba, ¿sí?, es recomendable hacer para, de alguna manera, tener más elementos para tomar alguna acción. En concreto, imaginemos de vuelta, si yo hago el procedimiento con ACTM 1816, yo tengo un bajo valor de rigidez eléctrica, y bueno, como les decía antes, en ese ejemplo que yo he puesto, trataría o procuraría hacer una cromatografía gaseosa para confirmar precisamente que el aceite tiene un alto contenido de gases. Y acuérdense que un alto contenido de gases, esto no lo tratamos en este webinar porque sería imposible con el tema del tiempo, a mí me puede llegar a indicar que el transformador puede estar sometido a diversas condiciones de fallo, ¿sí? A diversas condiciones de fallo. ¿Ok? Vamos a las últimas dos. Hay muchas, quédense tranquilos, vamos a responder todas. ¿Por qué no se tiene clasificación de transformadores de más bajo voltaje, como de baja tensión? En baja tensión no se hacen las pruebas de, digamos, no se hacen, no, se pueden hacer, pero efectivamente las normas, ni IEEE ni IEC especifican estas pruebas porque suponen que los aceites trabajando a intensidad de campo eléctrico muy pequeñas, prácticamente no van a estar sometidos a condiciones de estrés desde el punto de vista dieléctrico y térmico, que para eso hay otras pruebas en particular. Y bueno, vamos a elegir la última. ¿Hay alguna recomendación para el traslado de una muestra del lugar de toma al laboratorio? La recomendación es la siguiente. Como les decía, si bien lo pasé rápido, se utilizan frascos que sean de color opaco, de color caramelo, para evitar la incidencia de los rayos lumínicos, digamos, sobre la muestra. La muestra tiene que asegurar que está bien cerrada, bien tapada, ¿sí? Y en teoría no, sino sería recomendable en realidad, ese frasco obviamente protegerlo con algún material, digamos, que evite que se rompa, obviamente, si se cae, y eventualmente ponerlo en una caja, ¿sí? Una caja, insisto, donde se evite el contacto directo con la luz solar. Y, por supuesto, evitar exponerlo a altas temperaturas. Nosotros extrajimos la muestra y tenemos que tratar de el aceite controlarlo, tomando como referencia lo que recomienda CTM, IEEE, IEC, tratar de mantenerlo a una temperatura de entre 20 a 30 grados centígrados, ¿sí? Que son precisamente las temperaturas que nosotros vamos a tener que adoptar al momento de hacer las pruebas, ¿ok? Particularmente en lo que respecta a rigidez eléctrica. Las recomendaciones. Bueno, estas son un poco algunas de las preguntas tomadas al azar. Vamos a ir preparando, como les comentó Ariel, un listado con todas las preguntas y cada una de las respuestas asociadas. Sí, Ariel. muy bien. Gracias, Raúl. Sí, te iba a comentar a todos, muy buenas y muchas gracias por sus preguntas. De hecho, por cuestiones de tiempo no podemos contestarlas todas, como Raúl mencionaba, y les comparto de que teníamos un sinnúmero de preguntas que en gran parte Raúl contestó algunas, pero digamos unas 28 a 35 preguntas llegaron ya ahora que estamos en la sección de preguntas, ya se nos ha agotado el tiempo, o sea que esas preguntas le va a llegar un cuestionario general, que muchas de esas preguntas, de hecho ustedes no la pueden ver, y les va a servir de consulta y referencia general de otras preguntas que otros de sus compañeros o participantes han hecho. O sea que creo que quedemos pendientes a esa retroalimentación para que así tengamos todas las respuestas a todas las preguntas recibidas en esta sesión. ¿Ok? Entonces, creo que ya con esto hemos terminado con el tiempo disponible para esta sesión. O sea, no sé si hay alguna observación o comentario adicional, Raúl, que quieras dejar para la... No. Simplemente espero que haya sido digamos, de utilidad
este tiempo que han invertido teniendo este webinar. Esta presentación va a estar seguramente disponible para que la puedan repasar. Ustedes enfocamos esta presentación básicamente en el tema del aspecto normativo para, insisto, no cometer errores en el diagnóstico. Nosotros hemos encontrado que muchas consultas, este equipo no funciona, este equipo ve una cosa una vez, después ve otra, y resulta que en realidad o se estaba manipulando mal la muestra, o se estaba haciendo el ajuste de la celda previo al ensayo en forma incorrecta, ¿sí? Entonces, de alguna manera este webinar fue orientado en esa dirección y no tanto a la interpretación de resultados, de ejemplos y demás, cosa que tenemos prevista hacerla en el futuro, ¿sí? Tomar ejemplos, resultados y poder analizarlos y hacer una presentación de casos de estudios. Esta presentación, insisto, fue orientada en el procedimiento normativo y en el procedimiento de ejecución correcto de las pruebas. Así que, bueno, nada, sin más, yo me despido, les mando un saludo a los 300 y tanto más que vi hace un momento de asistentes en el webinar. Y bueno, siempre estaremos en contacto para darles el soporte que ustedes necesiten. Así que un saludo desde Argentina. Muchísimas gracias, Raúl. Ojalá y que pasen un excelente, feliz fin de semana. E igualmente a los demás participantes. Como mencionaba Karen hace un momento en la sección de encuestas, es nuestra manera o canal de recibir su retroalimentación respecto a la calidad y el contenido, los temas en el cual presentamos nuestros webinars. Si, como comentaba Raúl, dentro de este tema de ensayos y pruebas de aceites dieléctricos, hay algo en adicional en el cual ustedes quisieran tomar en más profundidad, tomen ese canal y háganos saber su interés y su solicitud, que definitivamente será escuchada y trataremos de una manera directa o indirecta apoyarles en ese tema. Entonces, en nombre del equipo de Megger, no es más que desearles y agradecerles por el tiempo dedicado. Ojalá y esta información le haya sido útil. Quedemos pendientes para la siguiente sesión de webinars que se le estará haciendo llegar por manera electrónica. Y nada, señores, mantenernos seguros, hagamos todo un buen trabajo y feliz fin de semana hacia todos. Hasta luego. Gracias, Karen. Ariel. Gracias, Raúl y Ariel. Y nada más, me llegó un comentario rápido preguntándome que cómo se pueden inscribir a la base de datos. Escríbanos al email que está en pantalla, csasales@megger.com, y con mucho gusto les asistiremos. Y otra vez, muchas gracias y que tengan excelente fin de semana. Ok, pues damos por cerrada la sesión. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.